Tengan todos un muy buen día. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de un análisis literario sobre la novela Metamorfosis, escrita por Frank Kafka. Nuestro grupo está conformado por Ana Lisset Figueroa Castro, Griselda Yasmín Menéndez Escobar, Catherine Joana Villanueva Calderón y mi persona, Jennifer Paola Aviles Castro. La guía expuesta a continuación está basada en la obra Metamorfosis, parte de un análisis estructural de la obra en donde se plantean primeramente el asunto de la obra, el tipo de narrador y la clasificación de los personajes. Se identifican elementos narratológicos en cuanto a la estructura secuencial de la obra. Además, se brindan aspectos relacionados en cuanto a la literalidad del discurso, abarcando así los elementos que despiertan emociones y los efectos que causa al lector la lectura de esta obra. El contexto histórico. La obra de la Metamorfosis es una novela de una narración hecha por Franz Kafka y fue publicada en 1915, al principio de la Guerra Mundial, una época que estuvo marcada por los conflictos sociales, políticos y económicos, en la que el hombre moderno se enfrenta a diferentes cambios. En esta época también estuvo la Revolución Industrial. En esta parte les voy a hacer un breve resumen de lo que consiste la obra y de su trama. Gregor despertó una mañana siendo un insecto. Bueno, esta novela inicia con Gregor, que es el personaje principal, despertando en su cama, convertido en un insecto y sin él saber qué es lo que está pasando. Apoderado llegó a buscarlo por no presentarse al trabajo. El apoderado es una persona de su trabajo que lo llegó a buscar porque Gregor era una persona muy importante, que siempre asistía a todos sus trabajos y que nunca había faltado. Gregor no podía levantarse de la cama aún y el apoderado quería hablar con él principalmente. Cuando Gregor logró pararse de la cama, abrió con su boca, con sus mandíbulas, la puerta. Entonces el apoderado lo vio y vio que era un escarabajo y decidió irse, y la familia no pudo mediar por el trabajo de Gregor. Su hermana alimentaba a Gregor. Bueno, su hermana se llama Grete, era menor que él y es la que se encarga al inicio de alimentarlo y de limpiar su cuarto. Sus padres decidieron alquilar habitaciones por falta de economía. Bueno, al ser Gregor la cabeza de hogar y la persona encargada de mantener a su familia, cuando él deja de trabajar, deja de entrar ingresos a su hogar. Entonces, en este caso, toda su familia buscan trabajo y alquilan cuartos de su casa a 3 personas, a 3 hombres, para poder ayudarse. Esto también tiene algo muy importante, un punto muy importante, porque una noche que los 3 inquilinos estaban cenando, la hermana de Gregor, Grete, estaba tocando el violín. Entonces, Gregor estaba escuchando desde su habitación y sintió intriga por ver a su hermana tocando, ya que a ella siempre le ha gustado mucho la música. Entonces él sale de su cuarto sin temor a que lo vean, y ahí es donde los inquilinos lo ven y se quedan inquietos y le dicen al papá de Gregor que se van a marchar de la casa y que no van a pagar por ninguno de los días que han estado ahí. Entonces la hermana Grete sugiere que deben deshacerse de Gregor, que ya no pueden vivir más así y que desde hace mucho tiempo que creen que él no los entiende, porque si fuera Gregor y los pudiera entender, se hubiera ido sin que se lo hubieran pedido. Después de esto, Gregor se regresa a su cuarto pensando en lo que había escuchado, porque podía entenderlos, pero ellos no lo podían entender a él, ni él tampoco lo había intentado ya. Entonces él se regresa al cuarto y no durmió casi nada durante toda la noche pensando en eso, que ya no podían vivir más en esa situación y que él tenía que irse, que ya no podía convivir más así con su familia, que ya no se sentía que pertenecía a ese círculo. Entonces, en la madrugada, él ya sin fuerzas y sin su voluntad, contra su voluntad, su cabeza se desploma contra el suelo y se queda inmóvil y él fallece. En la mañana siguiente, la sirvienta lo encuentra ahí inmóvil, tirado en el suelo, porque ella siempre pasaba a verlo todas las mañanas. Y ella intenta hacerle cosquillas con la escoba. Entonces, cuando ella ve que él no se mueve, intenta moverlo con el palo y se da cuenta que él está muerto.
corre a avisarle a toda su familia, pero su familia se levantan, van a ver el cuerpo y eso fue lo que ellos hicieron en ese momento. Se vistieron, se arreglaron, se pusieron de luto y su familia decidió agarrar el día que muere Gregor como un día de descanso porque tenían mucho tiempo sin salir, sin hacer nada así. Entonces escriben cartas a sus jefes para pedir permiso a faltar y se van de paseo. Narrador dentro de la historia. Bueno, este tipo de narrador dentro de la historia se ha encontrado a un narrador heterodiagético, el tipo omnisciente, ya que el narrador conoce los pensamientos y emociones de los personajes, tal y como se ve reflejado en el siguiente fragmento. Cito a Franz Kafka. Madre, madre, dijo suavemente Gregor, mirándola desde abajo. Por un instante el gerente desapareció de su pensamiento. La Metamorfosis, página 19. Personajes: protagonista, antagonista y secundarios. Gregor se clasifica como el personaje principal y protagonista, y además tiene la característica que también es sobrenatural. El padre de Gregor como personaje principal antagónico, ya que es el que más rechazo tenía hacia Gregor y su aspecto. Grete, la hermana, también es un personaje principal, también importante, ya que, como mencioné, ella es la que se encarga de alimentarlo, de limpiar su cuarto al inicio, pero después, por un suceso que pasó con su mamá, deja de hacer todo esto por Gregor y solo se encarga como de darle de comer de vez en cuando. La madre, personaje principal, que siente también un pavor hacia Gregor y su aspecto, y verlo así le causa crisis. La criada es un personaje secundario, al igual que los inquilinos y el apoderado. Elementos narratológicos. Indicios. La conversión de Gregor Samsa. Bueno, la obra siempre inicia con esto, cuando él se encuentra convertido en un insecto en su cama que no puede levantarse. Catálisis. No se podía levantar de la cama, luego que lo logró, no podía dominar su cuerpo. Cuando el apoderado lo llegó a buscar, él, como les mencioné, seguía en su cama y ya con mucho esfuerzo pudo levantarse y abrir la puerta con su mandíbula, pero siempre le costaba dominar mucho su cuerpo. Secuencias. Es lineal y cronológica, en donde el narrador deja marcas claras del tiempo. Acá siempre nos dejan muy claro el cronograma y empieza con él levantándose en la mañana a las 6 de la mañana, sonando la alarma, que no podía levantarse. Después nos dice que ya van a ser las 7, su mamá le toca, y a las 8 de la mañana llega el apoderado. Y así nos va dando una secuencia lógica de tiempo. Acciones a partir de la transformación de Gregor. Esto se refiere al comportamiento que tuvieron todos con él cuando tuvo esta transformación y las acciones que tomaron cuando esto pasó. El conflicto. La transformación de Gregor Samsa en un ser sobrenatural, el cual experimenta rechazo por parte de su familia hasta causar la muerte. Recursos discursivos utilizados: descripciones, narraciones, argumentaciones, diálogo y monólogo. Por eso se dice que es un género narrativo que está en tercera persona. Hay una técnica de distanciamiento entre el narrador y lo que se relata, y al quedar el personaje transformado en un insecto muestra su dolor y angustia, dando a lo narrado un tono objetivo. Es una expresión literaria que se caracteriza por una historia, por los sucesos y lo ficticio que se vive en su obra. Es una narración de Franz donde describe los sucesos de la obra y también hay un diálogo entre los personajes y también tienen argumentaciones de los puntos de vista, es decir, lo que se relata en la novela. La obra también es marcada por sus conflictos que vive Gregor. El individualismo en un mundo moderno que estaba cada vez más deshumanizado. Es una expresión literaria que se caracteriza por una historia y también cabe recalcar que es un género fantástico porque es algo inexistente. El lenguaje figurado. También se dice que esta novela es coloquial y culta. Es porque su lengua tiene una variedad de lenguaje
con un grado de formalidad, es decir, que ya tiene una cultura que utilizó el escritor Franz. El autor tiene también un estilo lúcido e irónico, es porque hay una naturalidad y también existe la fantasía. Es un lenguaje también expresivo por medio de la cual se esbozan los sentimientos característicos de los personajes. El narrador también utiliza el estilo directo, es lo que piensa o dice el narrador Franz con sus propias palabras. A partir de la muerte del escarabajo, el narrador cambia su voz y empieza a referirse a los personajes como el padre, la madre de una manera fría y objetiva. La historia se parece a la realidad, también es extraña, sobrenatural y extraordinaria. Es basada de valores como el compromiso, la responsabilidad, el amor, la lealtad, la verdad, la tolerancia, el perdón y el pudor por parte de Gregor, quien trataba en todo momento que no lo vieran tapándose él con una sábana. Gregor se tapaba por lo que diría su familia y las demás personas a él estar convertido en un insecto. Se sentía muy inseguro porque obviamente era un nuevo cuerpo que él tenía. Pero Gregor siempre tuvo valores como el compromiso. Él siempre estaba comprometido con su familia, ayudándolos económicamente. Se había tomado esa responsabilidad de apoyar siempre a su familia. Le tenía una gran lealtad a su familia. Y también él toleraba porque a veces su familia no lo apoyaba. De primero su hermano lo apoyaba, pero ya de último solo lo dejaron solo sin mostrarle ningún amor, afecto hacia él. Pero Gregor siempre amó a su familia hasta el último día de su vida. Efecto y qué emociones se alcanzan por este medio al leer esta obra. Por eso al leer esta obra nos damos cuenta del enriquecedor mensaje, y triste a su vez, y una gran impotencia, es ver como un ejemplo de lo que no se debe hacer, no que siempre estar en todo momento cuando la persona más lo necesita. Por eso al leer esta novela de la Metamorfosis nos enseña mucho en la vida, que hay que apoyar siempre a los demás en las buenas y en las malas. Porque las circunstancias de la vida nos toca a veces que apoyar cuando ellos más lo necesitan, no dejar morir como lo hicieron la familia de Gregor. Empezar con la deshabituación. Dice, la lectura de la obra asume diferentes interpretaciones, asuntos como la identidad y la soledad, entre otros. Se pueden adivinar en su contenido. Este efecto parece creíble, porque refleja hechos de la vida real, hechos que estamos acostumbrados a vivir en nuestra rutina diaria. Asimismo, algunos detalles presentan cierta similitud con la vida del autor. Como pudimos ver, no necesariamente que en nuestra vida vamos a ver que una persona se convierta en escarabajo, ¿verdad? O en el animal que se convirtió. Pero sí, podemos ver cómo hay personas que hacen menos a las demás por el simple hecho de ser diferentes. Y es que no está mal ser diferente. Es la vida de nosotros ser diferente. Porque si todos somos iguales no tendría chiste. O si no nos equivocáramos, no tendría sentido la vida. Porque entonces, ¿para qué nos estamos esforzando por algo que, simplemente otro lo puede hacer mejor que yo? No. Entonces, por eso esta obra es creíble el hecho de que a pesar de la manera en la que nos está contando la historia, nosotros nos podemos reflejar con esos hechos que están pasando ahí. Nos podemos identificar con los hechos que el personaje en ese momento está viviendo. El análisis extrínseco, identificación y contextualización del autor. Siempre se ha interpretado entre los estudiosos de este escritor checo que esta obra tenía mucho del autor en ella, con ciertos toques casi autobiográficos. Bien, en esta parte yo investigaba que el autor contaba que cuando él estudiaba era como el niño esos de que nadie quería hablar con él o nadie quería ser su amigo. Entonces, por ese motivo, él se interpreta mucho con la obra. Porque, sus compañeros prácticamente solo estaban con él por lo que él les podía dar, por lo que él podía hacer por ellos.
Y no por, o sea, por estar con él, pues, porque, o sea, era como, en esos momentos nosotros le llamamos el ñoño de la clase, creo que en algún momento hemos escuchado eso, o hemos visto cómo humillan a nuestros compañeros por el hecho de lo mismo, de ser diferentes. Entonces, el autor pasó mucho por estas situaciones en su escuela, o así, entonces por ese motivo él se identifica mucho con la obra. Dice, ¿cómo se ubica la obra leída entre las obras del autor? Asociado al expresionismo y existencialismo, sus creaciones literarias lograron abarcar temas tan complejos como la condición del hombre contemporáneo, la angustia, la culpa, la burocracia, la frustración o la soledad, entre otros. Como podemos ver, el personaje de esta novela en algún momento, o sea, se sintió frustrado o vivió todas estas emociones que nosotros estamos viendo acá. Como se sintió angustiado porque, o sea, él era el que ayudaba a su familia, ¿verdad? Y ahora podía decir, ay, pero ¿y ahora quién va a ayudar a mi familia? O sea, a pesar de que su familia solo estaba con él por lo que él podía darles y no porque realmente había un afecto hacia él, pero él esa frustración la pasó porque, o sea, él decía, soy yo quien lo sostengo, entonces ahora ¿quién lo va a sostener? La soledad porque se quedó solo. Cuando su familia se alejó de él por lo que ya no les daba, entonces él simplemente se fue. Ellos simplemente se alejaron, entonces él se quedó solo. Porque como ya decíamos, su familia no estaba con él por lo que él era o por amor, sino simplemente por lo que él podía darles. Entonces la culpa, porque en algún momento él se sintió culpable, pensó que era su culpa, pero en realidad es un proceso de la vida. Entonces esta es donde se ubica entre las otras obras. Escuelas o movimientos se vincula al autor. Entre 1893 y 1901 cursó sus estudios de nivel medio en el Gimnasio Estatal de la Ciudad Vieja, bachillerato humanístico de lengua alemana, poco apegado a las matemáticas. Se destacó en geografía, siendo en general un alumno estudioso. Bien, estas son las escuelas donde el autor Franz cursó sus estudios. Como podemos ver, era un poco apegado a las matemáticas y dice que se destacó en geografía. Por lo tanto, era un alumno aplicado y era lo que les decía al principio. Por el hecho de ser el alumno aplicado, todos quieren estar cerca de él, pero no por lo que él puede ser con ellos como su amigo, sino simplemente por el provecho que pueden sacar de él a través de su conocimiento. Dice que se doctoró en Derecho por la Universidad de Praga en junio de 1906. Los movimientos son con los que se vincula al autor Franz Kafka: modernismo, expresionismo, existencialismo y los géneros novela, relato, epistolografía y diario. Esos son los movimientos con los que se vincula al autor Franz Kafka. Como podemos ver, bueno, yo estaba leyendo y varias novelas que él ha publicado, en muchas trata casi siempre los mismos temas. Entonces, era lo que el autor destacaba en cada uno de sus escritos. En conclusión, es una obra que refleja una realidad social al hacer alusión a la pesada carga laboral y la mala calidad de vida que se tenía, producto del estrés laboral en esos tiempos. Por otro lado, esta obra, según algunos analistas, es una obra de carácter biográfico y que en esta Kafka plantea la mala relación que llevó en su vida con su padre, ya que él lo sometía a maltratos. La novela muestra cómo los humanos son egoístas y solo quieren sus propios beneficios, como lo vemos en el caso de Gregorio Samsa, que fue el personaje principal de la obra La Metamorfosis, que cuando se convirtió en un horroroso monstruo, su familia lo dejó de lado y lo despreció. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención prestada.